Hola, ¿cómo están mis hermanos? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Bueno, en esta ocasión voy a hacer 3 cosas. La número 1 es reiterar la invitación a Carlos Sierra. Carlos, te vuelvo a invitar a debatir. Porque, hice un video hace días invitando a debatir a Carlos Sierra, donde literalmente, explícitamente, dije que lo invito a debatir sobre la muerte y la resurrección del Mesías. Si hay evidencias en la Biblia hebrea donde podemos ver que este enviado, voy a quitar la palabra Mesías, este Tzemach Tzadik, este rey, este enviado, tenía que morir y resucitar. Yo lo invité a un debate públicamente y también en ese mismo video que cualquiera puede ir a revisar, ahí mismo explico que yo vivo, de hecho, pegado a la montaña, en selva baja, y aquí no tengo buen internet. Lo dejé muy claro, le dije que podíamos debatir en unos 15 días, aproximadamente 20 días, porque unos amigos que me prestan internet no están por acá. Unos están en Europa y otros están por otro lado. Entonces yo necesito acercarme a un pueblo donde haya buen internet, llevar mi computadora, micrófono, todo, y por supuesto eso tengo que hacerlo de una manera organizada. Yo por eso invité a Carlos Sierra para que nos vayamos poniendo de acuerdo, para que lo anunciemos, un debate con moderador aproximadamente en unos 15 o 20 días. Sin embargo, parece que Carlos le entró por un oído y le salió por el otro, porque justo en ese mismo video, como pueden ver en pantalla, me dice: nos vemos a las 9 para debatir las 70 semanas. ¿Cuándo dije yo que quería debatir las 70 semanas? Pero por el amor de Dios, ¿no escuchan bien? Y número 2, ¿por qué dices te espero hoy a las 9? Si literalmente en el video estoy diciendo que con moderador y que no tengo buen internet. Y si alguien no me cree, pueden ver todos mis videos desde hace 2 años. Aquí no tengo buen internet, uso datos y a cada rato me falla el internet, y en muchos de mis videos siempre lo estoy diciendo. Digo esto porque fanáticos religiosos, seguidores de Carlos, porque claro, algunos de estos ateos se burlan supuestamente de los religiosos, pero se comportan más fanáticos que nada. Y todos sus seguidores vienen a decir cosas como: eres un cobarde, ¿por qué no quieres debatir con Carlos Sierra? No tiene el más mínimo sentido, por favor, tomen unas pastillas de ácido fólico, por el amor de Dios. ¿Cómo yo voy a tener miedo de debatir si yo soy el que lo está invitando a debatir? Pero es que se necesitan 2 dedos de frente. Y perdón que hable así de directo, pero es que hay personas como los que van a ver en pantalla que dicen cada barbaridad. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Carlos, número 1, te invito a debatir, vamos a organizarlo, te dejé mi correo, no he recibido ningún mensaje, no me has mandado ningún mensaje, y encima, escuchen lo que dice en uno de sus videos. Incluso le dejé mi número, ¿verdad? Porque está diciendo lo mismo, pero es que yo te escribí de una vez para hacerlo el mismo día, o sea. Carlos, insinúas como que tú me retaste a debatir y yo soy el que te dije, bueno, en 15 días. No. Yo te propuse primero el debate y no seas mentiroso. Perdón que te hable así de directo. Yo te hablé muy amablemente al principio, pero tú en tus comentarios veniste con burlas y veniste con caritas de risa y veniste diciendo que no ponga excusas para debatir. No estoy poniendo excusas, Carlos, y no me dejaste ningún número. Y encima, ojo, el mismo día que dijiste, nos vemos a las 9 hoy para debatir, ojo, que aparte tú estás diciendo que a las 10 de la noche, por fin, ponte de acuerdo, ¿a las 10 o a las 9? Siempre, explicarle que tiene el canal de ella, que se llama Indagando el Contexto de Razón Debate, pero yo le dije que sí, que lo hiciéramos el mismo día a las 10. Porque a tus seguidores les dices que a las 10, pero a mí me dejas en un mensaje que a las 9. Encima, ese mismo día no hiciste ningún en vivo ni nada. Yo me fijé, no hiciste nada a las 9, no me dejaste ningún número. Y estoy hablando así un poco más directo, hermanos, y esto lo digo para los hermanos que siguen este proyecto,
Porque una cosa es que alguien, por ejemplo, sea agnóstico, sea ateo, y ya saben, yo siempre trato muy amablemente a las personas. Otra cosa muy distinta es que no tengan honor, que no tengan palabra. Eso es otra cosa, porque puede ser ateo, puede ser agnóstico, pero tener palabra y no mentir. Carlos, tú no dijiste que a las 10, dijiste que a las 9. Encima, dijiste hoy a las 9 cuando yo te dije que no tengo internet. Y encima, yo te dije que con moderador y en un canal neutral, ¿qué te parece? O en nuestros 2 canales, por supuesto, pero con moderador. ¿Por qué? Porque yo conozco cómo es la gente de mañosa. Entonces, mejor con un moderador, cada quien expone tema y por supuesto podemos tener un momento de interacción entre los dos al final del debate. Sin ningún problema. Ahora tú me dices, hay que debatir las 70 semanas. ¿Y cuando yo te dije que quiero debatir las 70 semanas de Daniel? Y no hay problema, podemos debatir eso. De hecho, otra de las cosas de lo que voy a hacer en este video es refutarte fácilmente, pero muy fácil, tus errores sobre el profeta Daniel. Y de hecho, utilizas pésimas traducciones comerciales para hacer toda una doctrina. Y esto lo voy a demostrar en este video cómo te equivocas. Pero antes de que vayamos a eso, quiero, por favor, que se escuche bien, que se entienda bien. No sé, están nublados de la cabeza. No sé qué les pasa a las personas, a los seguidores de este señor. Pero lo voy a repetir en claro español. Tranquilo, a ver si entienden. Te invito a debatir en aproximadamente 15 o 20 días, cuando yo tenga la oportunidad de ir a casa de uno de mis amigos, de mis amistades, que me prestan un buen internet. No están aquí, uno de ellos está en Suiza y la otra persona también salió de viaje. Yo necesito un lugar con buen internet, obviamente, para poder hacer el debate, y tengo que llevar mi cámara, mi computadora, el microfonito, estar en un lugar cómodo. No voy a ir a una cafetería. Entonces yo le dije que nos vayamos organizando, lo anunciamos, nos ponemos de acuerdo, tenemos una llamada de manera racional. Pero me llama la atención que no sé si no quieres aceptarlo de esa manera o qué está pasando. ¿Y por qué quieres debatir sobre las 70 semanas, Carlos? Yo te dije, después de que vi el debate que hiciste con Jaime, yo te dije y te lo vuelvo a decir, yo quiero debatir contigo sobre si el enviado, el rey, el Tzemach Tzadik, el renuevo que vemos en el Antiguo Testamento, tiene que morir y resucitar. Y yo te lo voy a demostrar desde el texto hebreo, de hecho con pura gramática, sin ningún problema, Vamos a debatir eso. ¿O qué pasa? Porque dices que yo estoy poniendo excusas. Más bien tú estás poniendo excusas y tú quieres cambiar el tópico. Ahora resulta que quieres debatir sobre las 70 semanas. No, eso lo debatimos en otro momento. Así que bueno, dicho esto, espero que se haya entendido bien. Lo vuelvo a repetir. Escríbeme a mi correo que dejo en los comentarios y sin ningún problema nos pasamos números, podemos hablar, nos ponemos de acuerdo y hacemos el debate. ¿Qué te parece? No es muy difícil de entender, ¿o sí? Porque una cosa es que seas ateo y otra que no comprendas las cosas. ¿O acaso estás engañando a tus seguidores? Entonces pilas, porque claro, vas por allá como diciendo, no quiere debatir, aquí lo estoy esperando, mira. Y tus seguidores también bien fanáticos diciendo una bola de mentiras. No es así. A ver, gente, no es así. Y seguidores de este señor y gente que les falta ácido fólico, que les faltan vitaminas en la cabeza. No es así, así no son las cosas. Escuchen lo que estoy diciendo. Y bueno, ahora directo a la refutación. Tú afirmas que Daniel 9:25 está hablando de un decreto que hizo Jeremías. Literalmente ese es tu argumento. Tu argumento es que el decreto del que habla el profeta Daniel básicamente está hablando de el decreto que hizo Jeremías. Sin embargo, eso no tiene ningún sentido porque jamás vemos que Jeremías haga ningún decreto. Ni siquiera aparece la palabra hebrea para decreto cuando Jeremías está hablando. Nada. Jeremías jamás hizo un decreto de que se reconstruyera Jerusalén y el templo. No hizo ningún decreto.
Decreto, atención con lo que estoy diciendo. No hizo ningún decreto. Así que leamos, vamos a empezar leyendo Daniel 9:25, que dice: Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Atención, Carlos, porque el problema con tu interpretación es que Daniel no dice en absoluto nada sobre Jeremías. Él literalmente está diciendo desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén y edificar Jerusalén. Jeremías jamás emitió una orden. Díganme un solo versículo del profeta Jeremías donde haya emitido una orden para edificar Jerusalén. ¿Cómo, Carlos Sierra, puedes decir que Daniel está hablando de Jeremías cuando jamás Jeremías emitió ninguna orden ni ningún decreto para edificar Jerusalén o para construir el templo? Atención con eso, por favor. Entonces, en todo el libro, lo vuelvo a decir, en todo el libro de Jeremías jamás vemos ese vocabulario. Vemos profecías, claro que sí, pero jamás vemos ese vocabulario sobre que él decreta la reconstrucción de nada. Pero por el amor de Dios. Pero adivinen dónde sí aparece un decreto. Ojo con eso, la Biblia sí registra decretos oficiales hechos por reyes persas, hermanos. Y uno de los textos más importantes lo encontramos en Esdras. Esdras capítulo 7, 11 al 13. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Adonai y en sus estatutos para Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito de la Torá del Dios del cielo. Y dice: y ahora, por mí es dado decreto. Atención, Carlos. Decreto que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel, de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Y ese decreto, adivinen, se complementa, lo podemos ver en Nehemías capítulo 2, 7 y 8, que dice: dije además al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá, y una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para las puertas de la fortaleza de la casa, para el muro de la ciudad y para casa en la que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Claramente Daniel habla de una orden para restaurar y edificar Jerusalén que Jeremías jamás decreta. Jeremías jamás emite ninguna orden. Eso solo lo vemos con los reyes persas, específicamente en el libro de Esdras y de Nehemías. Y atención, porque al final del video les voy a dar datos de eruditos que argumentan que Daniel se escribió en el siglo VI, V antes de Cristo. No en el siglo II, como dicen. Entiendo que dicen muchos expertos supuestamente eso, pero hay otros expertos que los refutan. Ya saben que en historia, hermanos, no todo está escrito en piedra. Bueno, hay cosas que sí están escritas en piedra, ¿verdad? Atención a eso, porque hay gente que da por hecho que, como algunos estudiosos dicen que Daniel fue escrito en el siglo II antes de Cristo, por ahí, bueno, ya dan por hecho que Daniel obviamente no estaba profetizando. Así que volviendo a Jeremías, él nunca decretó ninguna reconstrucción de nada, ni del templo ni nada. Jamás Jeremías emite ningún decreto. Así que bueno, este argumento, esta doctrina que tú dices de que Jeremías básicamente es el que dicta el decreto y que Daniel básicamente estaba hablando pues de algo que hizo Jeremías, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque eso no dice por ningún lado el texto hebreo de Jeremías. Atención,
Ahora vamos con otro argumento. Y ojo, esto lo estoy pasando por encimita, por encimita. Después haremos estudios más profundos de todo esto. Pero ahora vamos a tu segundo argumento. Atención a esto. Carlos, tú afirmas que Daniel 9:24 se cumple, o más bien que básicamente Daniel está remitiéndonos a Isaías 42 y usas una pésima traducción comercial. Atención a lo que dice, escuchemos lo que dice. Es ciudad de templo destruido, ciudad de templo restaurado, ciudad de templo destruido. Esa es la visión. Entonces, la pregunta es, entonces el pueblo de Israel fue perdonado, entonces definitivamente. Claro, Isaías 40, versículo 2 lo dice. Míralo acá. ¿Cómo se cumple eso? Ojo, cuando digo se cumple, no es de manera profética, sino como los autores conectan eso, ¿vale? Para que no me digan, pero ¿qué es lo que se cumplió? Mira, dice aquí, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado y que doble han recibido de mano de Jehová. ¿Ves cómo se cumple? Entiéndase cumplir, ¿vale? Pero si fue cumplido y fueron perdonados. ¿Dice así? En el año. ¿Dice así? En el año. Así que bueno, él está afirmando que Daniel 9:24 básicamente está haciendo alusión a Isaías 42. Y claro, él le dice, por lo visto estaba debatiendo con un cristiano que no supo defenderse. Y por lo visto él le dice, ¿ya ves? Ahí dice, ahí perdonó los pecados de Israel, el Creador. Pero, ¿qué crees? Son vocabularios bien diferentes. Por eso es importante conocer, aunque sea lo básico del texto hebreo. Atención, porque el problema con esta conexión que tú dices no solo presenta dificultades cronológicas de manera muy rara, sino que tampoco encaja filológicamente hablando. Atención, en Isaías 42 el hebreo dice Ki nirtza aboná. Ki nirtza aboná, que es el verbo nirtza de la raíz ratzá, que literalmente significa ha sido aceptado o aceptada, ha sido satisfecha o ha quedado saldada. Atención, comunica que el castigo de Jerusalén había sido suficiente. No está diciendo que expía sus pecados, no aparece ni siquiera la palabra kafar, que como vamos a ver más adelante sí aparece en Daniel. Ahí no dice que perdonó sus pecados, eso no dice, ni aparece la palabra hebrea hatá, aparece iniquidad, y tampoco aparece la palabra hebrea para perdonar. Así que literalmente no dice que sus pecados han sido perdonados, Carlos. Es decir, tú estás haciendo una doctrina basada en una pésima traducción comercial. Si Isaías hubiera querido expresar un acto de perdonar, hubiera utilizado el verbo salaj. El verbo salaj, que sí vemos que es un verbo específico que significa perdonar. Y un ejemplo claro, hermanos, lo tenemos en Éxodo. Éxodo 34:9 dice, y dijo, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, Adonai, que el Creador vaya en medio de nosotros, porque este es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Atención, porque aquí sí aparece la palabra shalach, que es perdonar, y ahí también aparece la palabra iniquidad y hatá. Atención, aquí vemos que aparece el imperativo selach-na, que es literalmente perdona, por favor, perdona. Ahí sí aparece la palabra perdonar, usando precisamente el verbo hebreo para perdonar. En cambio, en Daniel no vemos eso, Carlos. En Daniel 9:24 se usa un vocabulario totalmente diferente y es muy importante tener esto en cuenta, por el amor de Dios. Nosotros podemos ver en el texto de Daniel que dice lejaper avon. Lejaper avon. Atención, lejaper deriva de la raíz kafar. Atención, no es el mismo vocabulario. Kafar de hecho significa cubrir también. Por ejemplo, cuando se cubre de brea el arca de Noé, ahí aparece la palabra kafar. Kafar es una palabra hebrea que literalmente traducen como expiar,
pero no tiene nada que ver con lo que vemos en Isaías 42. Lejaper, que es la palabra que vemos en el texto de Daniel, deriva o viene de la raíz kafar, que es cubrir, y que traducen como expiar. Así que ahí dice que se hace expiación por la iniquidad. No es el mismo vocabulario. De hecho, este mismo verbo, esta misma palabra, la podemos ver justamente en el contexto de los sacrificios en Levítico. Por ejemplo, en Levítico 4:20 leemos: el sacerdote hará expiación por ellos y les será perdonado. De hecho, aquí aparecen las dos palabras. En hebreo aparecen justo las dos palabras que no vemos en Isaías 42. Justamente aquí en Levítico 4:20 aparecen las dos palabras que no vemos en absoluto en Isaías 42. Aparecen los dos verbos en la misma oración, de hecho. Aparece kiper benislach. Kiper benislach. Kiper viene de kafar, que es cubrir, y benislach, que es shalach, que literalmente es perdonar. Así que ha quedado demostrado y de manera muy fácil, repito, esto va a ser por encima. Podemos profundizar más en estos temas, lo haremos después, pero no quiero hacer muy largo este video. Así que está demostradísimo que hacer expiación no es el mismo vocabulario que vemos en Isaías 42. Por lo tanto, Carlos, el profeta Daniel, en Daniel 9:24, habla de expiación de pecado, y no tiene nada que ver con el vocabulario que vemos en Isaías 42. Es muy diferente. En Isaías 42 está hablando del fin del periodo de castigo de Jerusalén. El fin del periodo del castigo que había hecho Dios a Jerusalén. Así que por lo tanto es totalmente incorrecto afirmar que Daniel 9 está haciendo alusión a Isaías 42. Es que no tiene ningún sentido, hermanos. No se dejen engañar. Para empezar, este señor está usando pésimas traducciones comerciales. Yo no sé si sabes leer hebreo. Y ojo, yo soy estudiante, ¿verdad? Pero bueno, uno va avanzando, va aprendiendo. Yo te pregunto, ¿tú has ido a verificar lo que dicen los textos hebreos? Y no a un interlineal, porque claro, ir a un interlineal es lo peor del mundo. Luego los interlineales están bien mal traducidos. Yo pregunto, ¿tú has investigado eso desde el hebreo? Porque Daniel 9 no nos está remitiendo en absoluto a Isaías. Para nada en absoluto. Lo voy a volver a resumir. Número 1. Él dice que el decreto del que habla el profeta Daniel básicamente lo hace Jeremías. Pero no vemos por ningún lado jamás que Jeremías haga ningún decreto. O dígame en qué versículo Jeremías hace un decreto en todo el libro de Jeremías. ¿En qué parte Jeremías hace un decreto diciendo: y yo decreto que será reconstruido Jerusalén, o doy la orden? Daniel dice que se da una orden y un decreto. Aparte, otra cosa así muy por encima. Tú afirmas que Daniel no habla de ninguna profecía y no sé qué tanto. Claro que sí. Por eso Daniel dice que en aquellos días habrá una gran tribulación cual nunca la ha habido en la tierra. Y obviamente está hablando de la tierra de Israel, ¿verdad? Aquí la pregunta es, ¿acaso lo que pasó en el año 70 no fue la mayor tribulación que ha tenido el pueblo de Israel? Hace que sea un jardín de niños lo que pasó con Nabucodonosor. O sea, ¿han leído con Flavio Josefo todo lo que pasó en el año 70? Más de 1.300.000 hebreos tirados en la plaza, desvividos, los romanos probando sus espadas con los cuerpos, y cosas totalmente loquísimas, hermanos. Entonces, cuando me dicen que no, en realidad Daniel estaba hablando de Antíoco Epífanes y no sé qué tanto, no encaja ni gramaticalmente, ni bíblicamente, ni históricamente. Porque hablando de históricamente, hay personas que dan por hecho que Daniel se escribió en el siglo II antes de Cristo. Así nada más porque sí, porque lo dicen algunos historiadores. Pero resulta que siempre hay que ver las dos caras de la moneda, y no porque la mayoría diga algo entonces es verdad, porque eso sería falacia ad populum. Es decir, como lo dice la mayoría, entonces es verdad, ¿no? Entonces, como la mayoría en el 2020 dijeron que nos pusiéramos esos pinchazos,
entonces ahí vamos todos como burros, ¿no? Claro que no, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Entonces, no porque lo diga la mayoría, significa que por eso es verdad. Dicho esto, hay historiadores que contradicen esa postura y se los voy a leer. Dice Kenneth A. Kitchen, formación egiptólogo y asiriólogo, profesor emérito de la Universidad de Liverpool. Él defiende una composición en el siglo VI del libro de Daniel basada en la precisión del entorno cultural. Argumenta que los términos arameos y babilónicos utilizados en el libro reflejan con exactitud el uso del siglo VI y no serían accesibles a un autor del siglo II. Él sostiene que el arameo de Daniel es totalmente consistente con el arameo oficial, que es el arameo imperial. Atención con eso. Que es aproximadamente del siglo, repito, 5 o 6 antes de Cristo. Tenemos por ejemplo a Robert D. Wilson, que él es filólogo, experto en lenguas semíticas por la Universidad de Princeton. Me disculpan si no pronuncio bien las palabras en inglés. Él también argumenta que Daniel fue escrito en el siglo VI, V antes de Cristo. Así que en sus estudios exhaustivos, Wilson argumentó que la cantidad de préstamos persas y griegos no requieren precisamente una fecha tardía. Él sostiene que el griego en Daniel, como nombres de instrumentos musicales que vemos en griego, sin problema pudieron llegar a Babilonia a través del comercio mucho antes del periodo helenístico. Recordemos, hermanos, los griegos es una cultura muy arcaica. Muchos se imaginan a los griegos como algo más contemporáneo a Jesús. Hermanos, los griegos eran súper arcaicos, igual que los cananeos. Así que bueno, él sigue sosteniendo que básicamente estas palabras griegas que podemos ver ahí no es sinónimo de que entonces por eso Daniel fue escrito en el siglo II antes de Cristo. Sin problema son palabras que pudieron ser prestadas a través, por supuesto, de las transacciones comerciales, las relaciones públicas, etcétera, etcétera. Vemos, por ejemplo, a Gleason L. Archer Jr., que él es especialista, o fue especialista, porque ya falleció en 2004, en lenguas semíticas y, por supuesto, en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, por la Universidad de Harvard. Él defiende la historicidad de Darío el Medo, atención, argumentando que debe identificarse con figuras contemporáneas como Gubarú o Ciro el Grande. Así que él señala que los fragmentos, atención, de Daniel hallados en Qumran, atención, aproximadamente en el siglo 150 a.C., sugieren que el libro ya era considerado canónico y antiguo para esa fecha. Tenemos a Andrew E. Sternman, repito, me disculpan la pronunciación, especialista en Biblia hebrea por el Concordia Seminary. Así que él también afirma que Daniel fue compuesto en el siglo VI a.C. Él dice que está esta coherencia interna, es decir, argumenta que el autor de Daniel posee un conocimiento de la corte babilónica que es intrínsecamente babilónico y no palestiniense. Atención, lo que yo les estoy mostrando básicamente, hermanos, son datos de otros historiadores que argumentan que Daniel no se escribió en el siglo II a.C., se escribió en el siglo VI a.C. Bueno, específicamente entre el 5 y 6. Curiosamente, esas 70 semanas de años calzan perfectamente en el primer siglo, sin ningún problema. Así que para ir resumiendo, Daniel, cuando habla de que va a haber un decreto, no está hablando de Jeremías. Nunca van a ver que Daniel diga que Jeremías emitió un decreto, en absoluto. Y jamás van a ver a Jeremías decretando que se reconstruya Jerusalén o el templo. Nunca van a ver eso. Punto número 2. Vimos que se equivocó con Isaías 42. Porque él dice que básicamente la expiación de pecado de la que se habla en Daniel capítulo 9, básicamente se cumplió con Isaías 42. Pero ya vimos que en Isaías 42 no dice que Dios perdonó sus pecados. Dice que su iniquidad ha quedado satisfecha. Es decir, ya se había levantado el castigo, por decir así, del Creador.
pero nada tiene que ver en absoluto con que Dios les perdonó sus pecados o hizo expiación por ellos. Nada tiene que ver de lo que está hablando Daniel, y nada tiene que ver con el nuevo pacto que también se habla en Jeremías, que por cierto también te invito, podemos tener un debate sobre los pactos que hay en la Torá y qué es realmente el nuevo pacto. Porque claro, si estás hablando de Jesús y del Antiguo Testamento, supongo que sabes perfectamente bien cuántos pactos hay en la Torá, ¿verdad? ¿Cuáles son? Porque claro, tú dices, debatamos lo de las 70 semanas, pues yo te digo, vamos a debatir lo de los pactos. ¿Se entiende? No, a ver, yo te dije, quiero debatir contigo porque vi el debate que hiciste con Jaime Guzmán, he visto ese debate y por eso te dije, yo sí te voy a dar evidencias totalmente irrefutables desde el texto hebreo de que este rey prometido en el Tanaj tiene que morir y resucitar. Y no voy a usar, ya te dije, los clásicos versos. Y tampoco porque ya vi personas que comentan ahí cosas que yo no voy a argumentar lo que argumentó Jaime Guzmán. Para nada, en absoluto. Así que bueno, te invito a ese debate. Si quieres que lo hagamos, si aceptas el debate, pues bueno, me escribes por correo, nos llamamos, nos organizamos y lo hacemos. Y si no, pues nada más di, ¿sabes qué? No quiero. Y ya, no pasa nada. Nadie te puede obligar, ¿verdad? Pero no engañes a la gente, ¿eh? Y no insinúes como que yo estoy poniendo excusas o que tú eres como más o menos ahí el que me está retando y yo soy el que digo, no, en 15 días. No, brother, ya te dije por qué. Me falla el internet. Y todos los que conocen mi canal saben cómo batallo con el internet un montón. De hecho, justo en el video que yo te estoy haciendo, que te hice hace días, justamente se me va el internet al final del video. Así que bueno, te invito también a que seas más amable porque en los mensajes te vi ahí medio intenso. Entonces yo te quiero tratar con amabilidad. Pon de tu parte, ¿vale? Y si por algo no aceptas el debate, de todas maneras yo te voy a refutar tus argumentos. Te voy a refutar cada uno de tus argumentos, cada uno de ellos. Así que mejor acepta el debate. Debatamos sobre si el Mesías, o bueno, no voy a decir la palabra Mesías porque ya vi que eres tramposillo, ¿no? Porque dices, ¿en dónde aparece la palabra Mesías? Bueno, Mesías no, pero aparecen otras palabras para un enviado, este enviado que sí tenía que morir y resucitar. Así que bueno, déjame saber, Carlos, si estás de acuerdo con este debate, si lo quieres hacer, y si no, pues ya de una vez dime, pues no, ¿verdad? Pero por favor, no vayas a salir con algo en los mensajes como, pues te espero mañana para debatir. No, ya te dije el por qué. Y me parece que sí tienes el coeficiente intelectual suficiente para entender lo que estoy diciendo. Porque no me hagas pensar que eres mentiroso. Entonces quiero pensar que a lo mejor estás medio confundido, ¿no? Porque yo podría pensar que estás mintiéndole a la gente, que estás mintiendo, que quieres hacer eso de decir, te espero hoy porque sabes que no puedo porque me falla el internet. Y aparte tenemos que hacerlo con moderador. Así que déjame saber, Carlos, si estás de acuerdo, si quieres que lo hagamos. Y pues eso, mis hermanos, espero se haya entendido lo de Daniel. Pónganse pilas, no se dejen engañar por cualquier argumento falaz que hay por ahí en internet. Tienen que investigar por ustedes mismos, tienen que comprobar las cosas ustedes mismos, meterle coco, mis hermanos, y ser astutos como serpientes y mansos como palomas. Bueno, mis hermanos, si el creador lo permite, nos estaremos viendo hasta la próxima. Bendiciones, chao chao.